Digan que sea no o sí. Diga, no estudié, pastor, o sí estudié. ¿Qué vamos a ver, amados hermanos? Capítulo 18, ¿sí? Iniciamos nuestro capítulo 18. ¿Ya cuántas predicaciones llevaremos, hermanos? No sé cuántas, pero yo espero que las esté subiendo todo a mi hermano Juan, y si no lo vamos a disciplinar, porque es el responsable de subir todas las predicaciones y yo no he visto todas. ¿Usted ha visto todas? Entonces ahí dígale al hermano que qué está pasando antes de que yo lo discipline. Pero tenemos que subir todas las predicaciones. ¿Cuántos serán amén? Sí, no, debemos de cumplir con nuestro servicio, amén. Es muy importante. ¿Para qué? Para que usted no las estudie o las estudie, para que las vuelva a escuchar, amén. Vamos a ver aquí lo que vamos a estudiar. Mateo 18 del 1 al 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, a ver, ¿qué hicieron los discípulos? Diga, le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué vio usted, amado hermano? ¿Qué vio usted aquí de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ve usted? ¿Quién alcanza a ver qué hay en sus corazones de estos discípulos? Orgullo, soberbia, codicia, altivez. ¿Sí está viendo eso? Porque miren, el Señor Jesucristo sí les va a responder, pero primero les va a enseñar que con ese corazón de soberbia no pueden entrar al reino de Dios. Y vamos a ver por qué los fariseos, los líderes religiosos no entraron. ¿Por qué no entraron? Por su soberbia. ¿Sí? Aquí, en el contexto de qué está hablando hacerse como niño. Ahí léalo. Acuérdese que cuando yo le pregunto algo, ahí está la respuesta. No ve al cielo, no me ve a mí, y no como que diga, como que no, ahí está. ¿Qué es hacerse como niño de acuerdo al contexto ahí? Humillarse. Ahí está claro. Quien no se humille, no va a entrar. ¿Cuántos amén? O sea, aquí les está diciendo a los apóstoles, miren, yo veo en su corazón que ustedes no han entendido de qué se trata el reino de Dios. Se trata de que ante Dios nos tenemos que humillar. ¿Cuántos amén? Ese es el punto, amado hermano. Miren, en Marcos 9:33, si usted quiere ir, antes de hacerle esa pregunta, ellos ya se estaban peleando, hermano, en el camino. A ver, ¿qué estaban haciendo ya? ¿Cómo se los imagina? A ver, a esos hombres adultos, ¿cómo se los imagina ya? Que Jesús va adelante y ellos van atrás y van discutiendo. Oye, ¿cómo ves, Pedrito? Yo merezco ser el primero en el reino de Dios. ¿Y por qué? No porque el Señor me ama a mí, diría Juan. Yo soy el amado del Señor. ¿Y qué diría Pedro? Si a mí me dijo que yo soy la roca. ¿Cómo se los imagina, amado hermano, que estarían ahí discutiendo? Yo merezco ser el primero en el reino de Dios. Iban discutiendo. ¿Qué había en sus corazones, dijimos? Sí, ya vio ahí Marcos, si quiere, véalo, yo no fui ahí, pero ¿qué dice que estaban haciendo, amado hermano? Que Cristo les dice: ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser ¿qué? El mayor. Mira, amado hermano, en primera de Pedro 5:5, la palabra de Dios nos manda que nos revistamos de humildad, que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos lo han leído? ¿Por qué nos dice eso ahí en primera de Pedro 5:1? Léalo ahí, ¿por qué? ¿Por qué nos manda el Señor eso? ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 5:5.
Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a las ancianas y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios. Ponga atención ahí. A ver, Dios resiste a los soberbios. ¿Qué entiendes que Dios resiste a los soberbios? Dios está en contra de todo soberbio. Todo soberbio se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí dice así o no dice así? O sea, Dios, ¿qué dice? Resiste a los soberbios, está en contra de ellos y da gracias y da gracia a los humildes. ¿Tú de cuál eres, amado hermano? Ahorita vamos a ver si tú eres humilde, si tú realmente has venido a Cristo siendo un espíritu en espíritu, siendo un pobre, perdón, en espíritu. A ver si entiendes eso. A ver, ¿cómo tuviste que haber venido a Cristo? Siendo pobre en espíritu. Que tú viniste y dijiste, Señor, yo merezco el infierno, no tengo nada con que ofrecerte, algún mérito, algo que yo pueda hacer para poderme salvar. Yo sé que Cristo vivió la vida perfecta y murió en mi lugar y me salvó. ¿Qué tenemos nosotros? Nada, nada, nada. No pudimos hacer nada nosotros para salvarnos, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento, ¿qué es, hermano? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez. A ver otra vez. ¿Por qué el hombre va a ser quebrantado por Dios? Por su soberbia. ¿Por qué el hombre se va a perder? Por su altivez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá afuera todas las sectas, religiones se van a ir al infierno. Por su soberbia. Porque ellos creen, les enseñan que está en ellos la salvación. Que a través de sus buenas obras se van a salvar. Que a través de realizar cierta ceremonia, rito, se van a salvar. ¿Qué es eso? Soberbia. Eso es soberbia. Dios no acepta nada más que el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Todo lo demás es basura, trapos de inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hasta aquí cuántos me están entendiendo, amado hermano? ¿Sí? Isaías 2:11. ¿Sí está entendiendo lo que le está diciendo Cristo a los apóstoles? Porque ellos creerían que debían ser los mayores. Como que se creían más buenos que los demás, ¿no? Se creían mejores que los demás. ¿Qué dice la Escritura? Que nadie tenga una más alta estima que la que debe de tener. Que ninguno se sienta superior a los demás. ¿Quién de aquí es superior? ¿El pastor es superior a ustedes? No. Nadie es superior. ¿Cuántos dicen amén? En el 5, no sé si tiene ahí un título tu Biblia. Juicio de Jehová ¿contra quién, hermano? Contra los soberbios. Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos del hombre será ¿qué le va a pasar? Será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Ahora entiendes por qué nosotros nos gloriamos solamente en Cristo? ¿A quién le damos toda la gloria para nuestra salvación? A Jesucristo, nada más. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá. ¿Sobre quién va a venir, hermano, el juicio de Dios? Sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? ¿Por qué hay gente aquí que todavía no cree ser salvo? ¿Por qué será? ¿Qué habrá en su corazón? Soberbia. No, pero hablando sobre el tema. O sea, ¿por qué no entiende cómo ser salvo? A ver, ¿qué le impide ser salvo a él? ¿Qué hay en su mente y en su corazón todavía en él? Pues que él
Él no necesita tanto la salvación. Pues es que yo no soy tan malo como para necesitar de un Salvador. O a lo mejor él piensa, el día que ya esté mejor, que ya no peque tanto, pues ya voy a ser salvo. ¿Qué es eso? Pues soberbia. Es soberbia, amado hermano. Ven a Cristo en humillación, Él no te va a rechazar. Y vas a ser salvo si vienes a Cristo así. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Malaquías 4:1 y 2. Ese es el problema de personas que están oyendo la palabra del Señor y todavía dice uno, bueno, ¿por qué no han venido en arrepentimiento a Dios? ¿Por qué será? Ellos han de pensar, es que yo soy humilde y no quiero así como aparentar que... No, eres un soberbio. Eres un soberbio porque te crees bueno. Mira, en Apocalipsis dice que había algunos que decían, soy rico y de ninguna cosa que tengo necesidad. Dile que está a tu lado, tú necesitas ser salvado. Tú necesitas a Cristo urgentemente si no eres creyente. ¿Cuántos dicen amén? Malaquías 4:1 y 2, ¿lo tiene? Porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿De qué te habla ahí, amado hermano? De la ira de Dios. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, ¿qué les va a pasar, hermano? Serán estopa. ¿De qué te habla eso, hermano? Del infierno. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, ve lo que es un niño, que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá, ¿qué, hermano? Salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuántos niños sabemos aquí, amado hermano? ¿Qué le dijo Mateo a sus discípulos? Bueno, cuando alabó a Dios, te alabo, Padre, porque escondiste esas cosas de quiénes, hermano, de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. A ver, ¿qué entiende usted ahí de acuerdo al tema? ¿De quién escondió la salvación el Señor? De los soberbios, de los altivos, de los que Cristo les quería enseñar y decían, tú, si yo soy hijo de Abraham, tú dices que conoceré la verdad y seré libre, si yo nunca he sido esclavo de nadie. ¿Y qué les dijo Jesucristo? El que hace pecado es esclavo del pecado. Fariseos hipócritas, ustedes son hijos del diablo. Ustedes practican el pecado. Por fuera se muestran justos, pero están llenos de rapiña. Si estás viendo la soberbia de esos hombres, ¿qué quería hacer Cristo con la palabra? Salvarlos, ¿no? O sea, Cristo fue claro y les dijo, miren, fariseos, si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras en ustedes, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué decían? ¿Libres de qué? A ver, dile a que está a tu lado, ¿tú necesitas ser salvado, sí o no? Porque a lo mejor él va a decir, no, pues si yo siempre he sido salvo. A mí me llevaron desde chiquito a la iglesia y yo siempre he conocido a Dios, como decía una persona. No, dile a que está a tu lado, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido porque era imposible para nosotros salvarnos. Es imposible para el ser humano. ¿Sabes lo que te está impidiendo venir a Cristo? Tu soberbia, tu orgullo. ¿Qué van a decir? Que digan lo que digan, humíllate, clámale. ¿Sabes a quién salvaba Jesucristo? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Límpiame, Señor. ¿Qué reconocía el leproso? Su pecado. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? No veo, Señor, quiero ver. ¿Cuánta gente hay aquí que no está segura de su salvación? ¿Qué tienes que hacer? Clama al Señor y dile, Señor, sálvame. ¿Sabes que Jesucristo le dijo a los fariseos, yo he venido al mundo para que los que no vean, vean?
¿acaso nos estás diciendo que nosotros no vemos? ¿No le contestaron eso? A ver, ¿qué estaban diciendo? ¿Acaso tú piensas que nosotros, siendo maestros de la ley, no entendemos la palabra de Dios? Nos está diciendo, porque dicen que ven, ya están condenados. ¿Cuántos están viendo eso, amado hermano? O sea, ¿por qué hay gente que no es salva en el lugar? No sé qué estará. Mira, a mí me preocupa cuando yo le pregunto a alguien, ¿ya eres salvo? Todavía no, porque todavía ando medio mal. Eso me preocupa a mí. ¿Qué estará pensando esa persona? Ya lo he dicho aquí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Orgullosa esa persona o cómo lo ve? Dile al Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Ahí está la sirofenicia. Es que el pan es para los hijos, aún los perrillos comen las migajas, Señor. ¿De qué te habla eso? Humíllate, humíllate, amado hermano. Enciérrate en el baño, en tu cuarto, vete a la azotea donde no te vean, para que no, porque tu orgullo no te permite ver que oigan que eres un pecador. A mí, yo era una persona soberbia, hermano. Dios me hizo que delante de la iglesia yo gritara, perdóname, Señor. ¿Qué hizo Dios con mi soberbia? Me aplastó, me humilló. Así me humilló, delante de toda la congregación, no delante de una persona, delante de toda la congregación yo gritaba, sálvame, Señor. Y el Señor no me rechazó, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos el amén? Eso es muy importante lo que te estoy diciendo, amado hermano. Mira, ahí en Mateo 18:2 es lo que te estoy diciendo, es esto, mira. Él, antes de contestarles quién va a ser el mayor, ¿qué es lo primero que les dice en el 2 y en el 3? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿cuál fue la advertencia? Antes de decirles quién es el mayor, ¿qué es lo primero que les dijo? Que primero tienen que ver cómo entrar. Ya querían ser el mayor en el reino de Dios y aún ni habían entrado. ¿Por qué no habían entrado? Por su soberbia y orgullo, amado hermano. Ahí les está diciendo, si no te humillas, si no reconoces tu necesidad, porque tú te sientes superior a los demás, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar. ¿Entraron los fariseos, amado hermano? ¿Entraron? Miren, Lucas 18:9. Ahí está bien claro la soberbia y la humillación de alguien que se hace como niño. Ahí está bien claro. ¿Cuántos de aquí nos creíamos como el fariseo? A ver. Apenas estábamos en el estudio y le decía yo a una de mis hijas, cuando nos comparamos con la gente de aquí somos buenos, con el mundo, ¿o no? Decimos, no, yo no soy como el narco aquel o aquel que está violando, yo no soy así. Pero le digo, pero tu estándar para medirte no es ese. Mídete con los 10 mandamientos y dime qué calificación te das. ¿Qué calificación nos damos con los 10 mandamientos? 0. ¿Cuántos el amén? ¿Te acuerdas cuando te creías bueno o no te acuerdas? ¿O ya se te olvidó? A ver, ¿sí te acuerdas? Mira, fíjese aquí, vea la soberbia. Aquí está un fariseo y un publicano. El publicano ya era reconocido como pecador, ese no se podía ocultar. Pero ¿quién sí era hipócrita? El fariseo. Lucas 18:9. Dice, a unos que confiaban, ¿qué dice? ¿Cómo qué? ¿Qué ve usted ahí en esta persona? Soberbia. Se creía bueno este fariseo, se creía justo delante de Dios. Dice, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vean por qué esta parábola la dijo Cristo, porque había unos que menospreciaban a otros creyéndose mejores que los otros, que es lo que estaban haciendo ya los discípulos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba el fariseo? Consigo mismo. Dios no lo escuchaba, hermano, porque Dios no escucha. ¿A quién no escucha a Dios?
a los soberbios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ahora vean a alguien que se hace como niño, vean a alguien que se humilla. Mas el publicano, ¿cómo estaba? Lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. A ver, ¿cuántos vieron ahí las dos cosas? Los soberbios y los que se hacen como niños. ¿Cuántos dicen amén? Dígame quién salió justificado. Léalo ahí. ¿El fariseo fue declarado justo e inocente? ¿Cómo vas a ser declarado justo delante de Dios? Humillándote y confiando en la persona y obra de Cristo. Y diciendo: yo merezco el infierno, yo no tengo nada que ofrecer para mi salvación, Señor, pero Cristo lo hizo todo. Y te glorías en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que el apóstol Pablo fue humillado? ¿Qué decía el apóstol Pablo cuando era un soberbio? ¿Qué decía? De la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, circuncidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor lo humilló y dijo: ya entendí, Señor, todo eso es basura, no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? Toda tu vida humíllate, mi amado hermano, humillémonos delante del Señor. Ahí dice: os digo que el publicano, el que se humilló, ¿cómo descendió a su casa? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ahí está, ¿qué le va a pasar, hermano? Va a ser humillado. Y el que se humilla, ¿qué dice? ¿Cómo te acercas tú a Dios en oración? Un día voy a poner un video, a ver, primero a ver si oras y después a ver cómo oras. ¿En verdad te humillas delante del Señor, amado hermano? Yo le digo: mira, Señor, ya fui regenerado y aún soy un miserable pecador. En todo lo que hago peco, Señor. En aún lo que yo creo que es bueno, hay pecado, como dice mi hermano Juan. En todo. ¿Cuántos amén? En todo pecamos, amado hermano. En nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en todo seguimos pecando. Pero yo me sigo gloriando en Cristo. En Cristo. Y le doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo que me salvó. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Mire, Isaías 51:16. ¿Quieres tener la seguridad de que Dios te escucha, amado hermano? ¿Cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios? ¿Qué ofrecía el pueblo de Israel? Ofrendas, ¿no? Sacrificios de animales, ¿no? ¿O no? Para poderse acercar a Dios, ¿no? Y dice ahí, mire, le dije Isaías. No, entonces está mal, es Salmos, ¿no? Es Salmos, hermano. Sí. Ahí perdóneme, no sea soberbio. ¿Sí? ¿No es, sí es Salmos? Sí, de David, sí. Para que vea que siguen existiendo los milagros para los que no creen. Aquí las citas se transforman así, se cambian. Yo no sé qué estamos pensando cuando estamos haciendo el tema, que ponemos otra cita, hermano. No me explico todavía eso, pero que Dios nos ayude. Salmo 51, ¿ahora sí ya lo tiene? Bueno, dice ahí, el 16. David se está humillando, hermano, porque no quiere sacrificio. Vea lo que le dice David al Señor: no quiere sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto. Y ahorita va a decir, aplicar por qué. Los sacrificios de Dios, lo que a Dios le agrada,
¿Qué es lo que a Dios le agrada, hermano? El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Cómo agradarías a Dios? Humíllate, humillémonos, reconozcamos que nosotros somos necios, débiles. Se me fueron ahorita todas las palabras, pero todo lo malo que tú te imagines, eso somos nosotros. Somos perezosos, negligentes. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos en el infierno. ¿A quién escogió Dios? Ahorita la vamos a ver. Y en verdad tú estás en esa lista o te dices, bueno, yo no era tanto, así como el hermano Vicente, no, o sea, más o menos. Era peor, dice. No, aquí todos éramos peores, hermano. Isaías 57, ahora sí, Isaías 57, 15. ¿Con quién habita el Señor, hermano? ¿Quién puede tener comunión con el Señor? Solo los humildes, los quebrantados, los pobres en espíritu, solamente, amado hermano. Isaías 57, 15. ¿Lo tiene? Porque así dijo, ¿quién, hermano? Ve, conoce al Dios verdadero. ¿Cómo es nuestro Dios? Alto y sublime. El que habita, ¿dónde habita? ¿Nosotros qué somos? Pecadores finitos. ¿Sí ves la comparación? ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Santo. ¿Dónde habita el Señor? En la altura y en la santidad. Ve la gloria de Dios, Y luego dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita el Señor? Con el quebrantado y humilde de espíritu. A ver, ¿con quién puede tener comunión Dios? Con los que se hacen como niño. Con aquellos que vienen humillados delante del Señor. Yo todos los días, hermano, todos los días le digo, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Todos los días, hermano. Desde que me levanto y le digo, yo este día, Señor, necesito que tú me des de comer. Que tú me guardes, que tú me santifiques, que tú me perdones, que tú sigas así. Porque dependemos totalmente del Señor. ¿Cuántos amén? Ahí dice así. Para hacer revivir el espíritu de los humildes. A ver, ¿qué hace el Señor? Nos da vida, hermano. Y para vivificar el corazón de ¿quién, hermano? De los quebrantados. Ven al Señor, Él es galardonador de los que le buscan. Pero ¿cómo le tienes que buscar al Señor, amado hermano? Humillado. Isaías 66, 1, 2. ¿A quién ve el Señor? ¿A quién crees que te imaginas que sí ve al Señor, que sí oye el Señor sus oraciones? ¿Lo tienes Isaías 66? Si me equivoco, corríjame, hermano, pero sí está bien, ¿verdad? Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra, ¿qué es, hermano? Estrado de sus pies. Ve a nuestro Dios, y hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Usted cree que alguien le pueda hacer una casa al Señor donde Él habite? Si dice que los cielos de los cielos, ¿qué? No le pueden contener. ¿Perdón? Sí, el 1 y el 2. Ya leímos el 1, ¿no? Perdón si no había dicho que el 1 y el 2. Es el 1 y el 2, perdón. Ahora sí el 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. ¿Quién hizo todas las cosas, hermano? El Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Imagínate cuánta gente desprecia la palabra de Dios. Y nosotros ahora, ¿qué hacemos con la palabra del Señor? ¿A cuánto nos ha traído temor de Dios el conocer la palabra del Señor?
¿Cuántos de aquí teníamos temor de Dios? Y no hablo de miedo a Dios, sino de un temor reverente a Dios, porque Él es glorioso, santo, y también es fuego consumidor. Pero ¿sí te acuerdas cuando de repente, si es que ya naciste de nuevo, empezaste a tener temor del Señor? ¿Sí te recuerdas ese día o no te acuerdas ese día? Cuando supiste que Él sabía tus pensamientos, ¿qué pasó en tu vida? ¿No te cuidaste más ya de no estar pensando porquerías? Nomás poquitos dicen que sí. ¿Sí te acuerdas cómo te dormías, sobre todo los varones? ¿Cómo te dormías? Ya estabas maquinando a la muchacha de no sé qué, ya estabas así. ¿Ahora te duermes así? No, ya no. Yo espero que ya no. O estabas pensando cómo robarte la luz. Yo no sé qué maquinabas. ¿Te acuerdas que cuando el temor de Dios todo eso se va? ¿O no? ¿Antes te acuerdas cuando te escondías de la esposa? ¿O te escondías del patrón o no sé de qué te escondías? Hoy ya no creo que hagas eso. Si eres cristiano, yo creo que ya sabes que Dios te está mirando en todo tiempo. ¿Conocen amén? O sea, nosotros ya tenemos temor del Señor, amado hermano. Mira, amado hermano, Mateo 5:3, nada más, si quieres ir rápidamente, pero ahí habla, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí lo has leído? A ver, ¿quién es bienaventurado? ¿Quién es 18? ¿Quién es dichoso? Los pobres en espíritu. ¿Sí? Y ya expliqué que es un pobre en espíritu. Ya lo expliqué. Ya vimos ahí el ejemplo. Otro ejemplo está ahí en Filipenses 3. Vamos a Filipenses 3. Vamos a ver aquí la soberbia de los líderes religiosos. ¿Se acuerda que los líderes religiosos querían judaizar a los creyentes? ¿Qué les decían a los gentiles creyentes? ¿Qué les decían? Que si se circuncidaban y guardaban la ley, ¿qué les decían? No podían ser salvos. ¿Sí se recuerda usted o no? Y aquí Pablo les dice: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. ¿A quién se refiere aquí Pablo? Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién se refiere aquí el apóstol Pablo? A los de la circuncisión, a los que querían que los demás se circuncidaran. Por eso les llaman mutiladores del cuerpo. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí, amado hermano? ¿Cómo los llama, hermano? Perros, mutiladores del cuerpo. Ya perdí la cita, espérame tanto. Dice ahí: porque nosotros somos la circuncisión. Los creyentes, ¿qué somos, hermano? La circuncisión. ¿A qué se refiere? Los que en espíritu servimos a Dios, y ponga atención, y nos gloriamos en Cristo. A ver, ¿qué entendió de acuerdo al tema? ¿Por qué somos nosotros la circuncisión? Los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Siga leyendo ahí. No teniendo confianza en qué. A ver, ¿en qué estaban confiando los líderes religiosos para ser salvos? En sus obras, en sus méritos, en su circuncisión. ¿En qué nos gloriamos los creyentes? En Cristo. En Cristo. ¿Tú por qué eres salvo si te preguntan? Por la persona y obra de Jesucristo. Nada más. Oye, pero ¿a poco no tienes que hacer otra cosa? No. Arrepentirme y creer en Cristo. Punto. Así está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para aquellos que no son salvos, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí lo dice la Escritura, amado hermano? Ahí dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Verdad que nosotros ya no confiamos en la carne? Aunque dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Está hablando de cuando era no creyente. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, ¿qué es en la ley? ¿Cómo era Pablo? Irreprensible. Pero cuando se hizo niño Pablo y se humilló, ¿qué dijo? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué entendió Pablo? Que todo eso era, ¿qué, hermano? No servía para nada, eran trapos de inmundicia. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién, hermano? ¿De qué se trata? ¿De ganar a quién? A Cristo. Y ponga atención en el 9. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuántos entienden eso? A ver, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué quiere decir ese texto, amado hermano? ¿Tú en qué estás confiando para que cuando venga Cristo tú entres al reino de Dios con Él? Que tú ya fuiste justificado por la fe en Cristo. Así debes de vivir toda tu vida. A ver, si alguien te pregunta, ¿por qué eres justificado? Por la fe en el Señor Jesucristo. Lo dice Romanos 5:1, justificados por la fe, yo tengo paz para con Dios. No estoy confiando en que ya soy más bueno, en que ya voy más a la iglesia, en que ya oro más, en que ya amo más a mi esposa. Yo no estoy confiando en eso. Aunque debemos de hacer eso y debemos de crecer en eso, pero no estamos confiando en eso. Por eso ya no quiero escuchar a nadie que me diga, es que todavía no ando muy bien. ¿Por qué no estás bautizado? Es que todavía no. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El decir que todavía no estás listo te hace un soberbio, te hace un orgulloso, te hace un altivo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, amado hermano. Ahí yo lo veo claro. No sé usted cómo lo ve. Ahora vamos ahí al 18:4. Mateo 18:4. Ahora sí les va a contestar quién va a ser el mayor. Ya vimos cómo entramos al reino de Dios, ¿verdad? Nos tenemos que humillar ante nuestro Dios, que es santo, santo, santo y glorioso. Ahora sí les va a enseñar quién va a ser el mayor en el reino. Ahora sí les va a enseñar eso. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese que dice. Y ahora, ¿a qué se refiere, amado hermano? Marcos 9:33. ¿A qué se refiere ahora la humillación para ser el mayor en el reino de los cielos? ¿A qué se refiere? Ahora, ¿cómo nos vamos a humillar ya que estamos en el reino de Dios ya? ¿Ya lo tiene? Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó qué disputabais entre vosotros en el camino. Usted lean la mente, hermano, para que los demás oigan. Mas ellos, ¿qué hicieron? Callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ¿qué le dijo? ¿Y el servidor de qué? A ver, ¿cómo nos seguimos humillando? Nos vamos a hacer siervo de los demás. ¿Sabe qué le dijo Pedro a los pastores en su carta? Apacienten la iglesia de Dios, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo a la grey. ¿Quién es el primero que debe de servir? El pastor. En otras iglesias, ¿a quién sirven? Al pastor. Todo mundo lo invita a comer, le ponen alfombra, lo ven como alguien especial, como el ungido de Dios. Ya hemos enseñado en esta iglesia, todos ante el Señor somos lo mismo. Nada más que hay oficios en la iglesia, pastores, diáconos, son oficios, son dones que el Señor dio para la iglesia, pero nadie es mayor que nadie. Solo hay un Señor y se llama Jesucristo. Pero la mayoría de las iglesias, ¿quién se enseñaría de las iglesias? El pastor. Y le tienen miedo al pastor, y el pastor
me vaya a correr de la iglesia y el pastor no. Vamos después a ver todo eso, que el pastor no tiene la autoridad para correr a nadie, porque la autoridad la tiene toda la iglesia. Después vamos a ver todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Mira, amado hermano, vamos a Marcos 10:42. Y Cristo les va a enseñar que en el reino de Dios no es igual que en el reino de este mundo, amado hermano. Aquí, ¿qué hacen los que son gobernantes, amado hermano, en el mundo? Se enseñorean de los demás. Mire, ahí dice Marcos 10:42. Mas Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, qué hacen, hermano? ¿Por qué se les llama servidores a los que tienen un cargo público? Porque se les llama servidores. ¿Por qué tienen ese nombre? Porque se supone que están puestos para servir. Pero ¿qué hacen la mayoría que son corruptos? Se sirven del pueblo. Dice Cristo: entre vosotros, en mi reino, no es así. En el mundo así se maneja. Los que gobiernan se enseñorean, dice ahí, ¿verdad que dicen? Y sus grandes, ¿qué hacen? Ejercen sobre ello potestad, o sea, se sienten dueños de ellos. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande. ¿Sí es válido querer ser grande, hermano, en el reino? Sí es válido, pero en el orden correcto. A ver, ¿nadie quiere de aquí ser grande en el cielo? ¿Cómo lo vas a hacer, a lograr? Vas a servir a todos los demás. Ahí lo dice. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de ¿cuántos, hermano? Por eso cuando le toque ahí en la lista que le toca un servicio, no lo ve así como, ay, y me ponen siempre a mí. Y ya me quiero apurar porque ya tengo prisa y ya tengo... No, hermano, en verdad tienes que verlo como algo, como un don de Dios, el servicio. No lo estás haciendo para los hombres. Servimos a Cristo. ¿Conocen amén? Imagínate nosotros los predicadores que toda la semana estamos estudiando, toda la semana, y venimos y no entienden nada. Y les decimos, ¿estudiaron? Y nadie estudió. Y les preguntamos sobre el tema la próxima semana y nadie se acuerda. Imagínate que dijéramos, yo ya ni me voy a... Ya, ¿para qué me esfuerzo? Ya, pues ya, ni aprenden. Es que yo no les sirvo a ustedes. Yo les sirvo a Jesucristo. ¿Conocen amén? Al que le voy a dar cuentas, ¿a quién es? A Jesucristo. ¿De quién voy a recibir la recompensa? De Jesucristo. Aquí todos van a hablar mal de mí. No, y es que el pastor es bien duro, ya me la tiró a mí y no sé qué. Yo sé que aquí no vamos a tener recompensa. Pablo, entre más amaba a la iglesia, ¿qué cree? Más lo odiaban a Pablo. Así nos va a pasar a nosotros. Yo ya se lo dije al hermano Rodolfo y a Juan: aquí no esperes que te alaben y te digan, ay, hermanito, no, van a hablar hasta mal de nosotros. Pero nuestra recompensa viene de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso dile a que está a tu lado: sirve al Señor. Ahora, ¿Cristo nos dio ejemplo o nomás nos lo dijo? Juan 13. A ver, ¿cómo dio ejemplo Cristo del servicio a los demás? A ver, ¿cómo nos lo dio? ¿Él qué era, hermano? Él era es el Señor y el Maestro. A ver, ¿sí entiendes eso? ¿Quién es Jesucristo? Y siendo el Señor y el Maestro, le lavó los pies a sus discípulos, que eran miserables pecadores, que eran personas pecadoras, finitas, necias, y le lavó los pies. A ver, ¿cómo ves eso? A ver, ¿por qué lo hizo Cristo? Siendo el Señor. ¿Quién le tenía que lavar los pies a quién? Los apóstoles de Cristo. Pero Cristo nos dio ejemplo. Que si Él, siendo Señor y Maestro, lo hizo, ¿qué le pide a los que nos creemos ser algo? Sírvele a los demás. Esa es la enseñanza. La enseñanza no es de que al ratito saquemos la tina y le lavemos los pies cochinos de ustedes. No. Esa no es la enseñanza. Es que miren, hermanos, usted se ríe. Hay iglesias que lo hacen.
Hay iglesias que sacan la tinita y le están... No se refiere a que hagamos eso, que nos sirvamos unos a otros. Porque ¿sabe quién lavaba los pies en ese tiempo? En las casas, cuando llegaba un visitante. El esclavo más bajo. El más bajo, se ponían a lavarle los pies a los visitantes. Aquí, los que nos creemos ser algo, vas a lavarle los pies a los demás. Aquí no importa si tienes un título de maestro, arquitecto, si eres rico, si tienes muchos negocios. Aquí te vas a humillar sirviéndole a los demás. Aquí no vamos a hacer distinción de que, no, pues esa hermana es rica, ¿cómo la vas a poner a lavar los baños? Que lave los baños. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos manda a humillarnos, amado hermano. Nos vamos a humillar, todos nos vamos a humillar sirviéndonos unos a otros. Ya no lo leí, pero sí quedó claro o no quedó claro, amado hermano. Juan 13, pero sí, ya expliqué, ¿no? Porque luego dicen que no lo leí, pero ya lo expliqué. Mira, ahí dice en el 12, para avanzar. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Y qué dice Cristo? Decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar vuestros pies los unos, ¿qué? A los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. ¿Ya nos quedó claro a qué nos llamó Cristo? A servir. Quítate esa idea de que, pastor, ore por mí. Tú ora por nosotros también. Ese mal existe en todas las iglesias. La mayoría no ora. ¿Pero qué quiere que hagan? Ore por mí, pastor. Yo estoy orando por todos ustedes y espero que todos ustedes estén orando por mí. Porque nos servimos, ¿qué? Unos a otros. Yo estoy estudiando para enseñarle a usted. ¿Usted está estudiando para enseñarle a su hermano? Nada más dos. ¿Ya vio cómo no todos nos humillamos? Humíllate, amado hermano. Gasta tu tiempo, tus fuerzas, aunque te cuestes noche, estudia la palabra, ora. ¿Sí dice amén, amado hermano? Ahora, ¿Cristo vino a ser servido? No. Él vino a servir. ¿Cómo sirvió? Dando su vida en rescate por muchos. Ese fue el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dando su vida en rescate por nosotros. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Filipenses 2:3. Vamos a ver la humillación de Cristo y su exaltación. Está ahí en Filipenses 2. A ver, ¿qué vamos a ver en Filipenses 2? La humillación de Cristo y su exaltación. ¿Hasta dónde fue exaltado Cristo, hermano? Y ahí está claro cómo tú vas a poder ser el mayor en el reino de Dios. ¿Qué es lo que primero tienes que hacer? Humillarte. ¿Y quién te va a exaltar? El Padre. El Padre, amado hermano. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo dice que tenemos que ser? Con humildad, estimando cada uno a los demás como qué, hermano. A ver, ¿cómo tienes que ver a tus hermanos? No digas, ni sabe leer. Pobrecito, ni sabe leer. No. Velo como superior a ti mismo. ¿Sabe cómo veían a los apóstoles? Como hombres sin qué. Sin letras, sin estudio. Ahorita vamos a ver eso. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de quién, hermano. Por lo de los otros. Deja de centrarte en ti mismo, como te digo. Empieza a ver las necesidades de los demás. Porque aquí todos venimos, ore por mí, ore por mi esposo. No, yo estoy orando por usted, pastor, y estoy orando por todas las familias. Ve por los demás también. ¿Alguien dice amén? Dice ahí, haya pues en vosotros este sentir. Aquí vamos a ver que tenemos que aprender de Cristo, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué te da a entender? El cual siendo Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo Cristo, hermano. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjate que siendo el Señor glorioso, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí ves la humillación o no? Que se hizo semejante a nosotros, hermano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ver, ¿qué hizo Cristo? Se humilló. Pero vea aquí lo que hizo Dios, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde, hermano? ¿Qué entiendes? Hasta lo sumo. Jesús está sobre toda potestad y autoridad, sobre toda, hasta lo sumo, hermano. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si has leído en Apocalipsis que te van a dar un nuevo nombre, pues humíllate, para que en el nombre de Jesús, vea cómo lo exaltó Dios, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. A ver, ¿quién en el día del juicio se van a arrodillar y alabar a Jesucristo? Los que estén en el cielo y en el infierno. Todos van a adorar al Señor Jesucristo. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ver, hasta aquí, ¿cuántos entendieron cómo ser grande en el reino de los cielos? Hay que humillarnos, ¿sí? Mateo 18:5 ya. El último versículo de Mateo 18. Ahora, ¿qué les dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿Qué les dice? A ver, ¿lo tiene? Y cualquiera que reciba en mi nombre. ¿Qué quiere decir en mi nombre? Alguien que ya ha creído en Cristo y Cristo le ha dado la autoridad de ir y predicar el evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién puede predicar el evangelio? Aquel a quien Cristo ya le dio la autoridad, al salvarlo, al regenerarlo, al hacerlo su hijo, al traerlo a su reino. Él puede ir y predicar el evangelio. ¿Sí? A eso se está refiriendo, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre, ¿a quién? Como a mí me recibe. ¿A qué se está refiriendo ahí Cristo? Ya expliqué lo que es un niño. Un niño es aquel que ya entró al reino de Dios, ¿cómo? Humillado, que reconoce que él no es fuerte, ni sabio, ni vale nada, ni tiene algún valor para poder agradar a Dios. Él entiende que Dios escogió ¿de qué? De lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para avergonzar a quién, hermano. ¿Sabes que los fariseos no aceptaron la predicación de un niño? No se quisieron humillar. Un niño que era ciego de nacimiento y que Cristo le abrió los ojos, les empezó a predicar. Les empezó a predicar a los líderes religiosos. ¿Qué crees que hicieron los líderes religiosos? Tú que naciste en pecado, que naciste ciego, ¿me quieres enseñar a mí? ¿A quién estaban rechazando? A Jesucristo. Porque el que recibe a un niño, ¿a quién recibe? ¿Sabes que a Jesucristo le agradó así salvar a los creyentes por la locura de la predicación? ¿Y quién crees que estamos predicando? Los niños. Los niños, los que jamás tuvimos estudios teológicos, jamás a lo mejor ni sabíamos leer, los más débiles, los más menospreciados, pero humillados. ¿Cuántos están entendiendo ese punto, amado hermano? Mira, 1 Corintios 1:26, para que ya estoy cerrando. Tú tienes que saber a quién escogió Dios y por qué escogió Dios ese tipo de personas. Tienes que saber eso. Para avergonzar al sabio. ¿Quiénes dijimos que se creían sabios? Los fariseos, los líderes religiosos. Si tú te agarras a un líder de los testigos de Jehová, un líder católico romano, tú,
que a lo mejor vendes allá afuera agua, eres comerciante, eres albañil, yo no sé, ¿qué crees que te diría? ¿Tú me vas a enseñar? Y le vas a decir, amén. Amén, porque yo sí conozco al Señor. ¿Conocen amén? Miren, vean lo que escoge el Señor. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois ¿qué? ¿Qué no somos, hermano? Sabios en la carne, ¿verdad? Que de aquí, no, aquí habrá muy pocos que estudiaron a la universidad. Yo creo que hay muy poquitos, ¿no? Yo creo que la mayoría sabemos leer y escribir algunos y hacer algunas cuentas hasta ahí. ¿Conocen amén? ¿Verdad que no somos muy sabios? Dice ahí, porque, no, ya donde voy en el 27, dice, en el 26 dice, ni muchos poderosos ni muchos nobles. ¿Alguno de aquí tenía algún título? ¿Verdad que no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para aquellos que están esperando venir a Cristo cuando ya tengan un título. ¿A quién escoge Dios? A lo necio. Ahora, ¿para qué escoge a lo necio? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escoge Dios. ¿Para qué escoge a lo débil? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios, y lo que no es, para deshacer ¿qué? Lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios salva al ciego, ahorita lo vamos a ver, Juan 9:26, que preguntaban si él había pecado sus padres, ¿recuerda usted? Y Cristo les dice, ni él pecó ni sus padres, esto es para la gloria de Dios. Abre los ojos de este ciego como los abrió contigo y conmigo. Un hombre que, ¿qué pensarían los fariseos de este hombre ciego, hermano? Que era un pecador. Y vean cómo este hombre que acaba de ver la gloria de Cristo, de adorar a Cristo, de saber que es el Mesías, ¿qué empieza a hacer este ciego, amado hermano? Vamos a ver ahí en el 26. ¿Ya lo tiene? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Qué hicieron cuando oyeron esto, que si querían ser sus discípulos? Le injuriaron, se enojaron, hermano. Se enojaron los fariseos. Para ellos era una ofensa decir que ellos se querían ser discípulos de Cristo. Tú eres su discípulo, dice, pero nosotros somos discípulos ¿de quién? ¿De qué se jactaban ellos? De ser discípulos de Moisés. ¿Y había uno más grande que Moisés? Sí, Cristo. Y no querían ser discípulos de Cristo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Le dice el ciego, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué sabía el ciego? A ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniere de Dios, ¿qué le dice el ciego? Nada podría hacer. ¿Qué dicen los religiosos, los sabios? ¿Qué dijeron? Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron, hermano? A ver, ¿cuántos están viendo la soberbia? Así va a salvar Dios al mundo, con niños, con lo débil, con lo necio. Y al que reciba ese niño va a recibir a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque somos esos niños, amado hermano? Cerramos con Santiago 1:19. ¿Cuántos dicen, yo era ciego pero ahora veo? ¿Y si te acuerdas cuando eras ciego? ¿O nomás lo dices porque ya te lo aprendiste? Luego les preguntamos en las entrevistas, ¿cuándo viste? No me acuerdo. ¿Quién sabe cómo vi? Es como si un día te operaron y te dijeran, ¿qué? ¿Cuándo te operaron? No me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? Si alguien lo operaran del corazón, ¿no se acordaría? ¿O buscaría ahí los papeles donde dice que lo operaron del corazón? ¿No? ¿Cuándo te cambiaron de corazón? Tienes que saber. Todo creyente ya le cambiaron el corazón. Le hicieron una operación espiritual, lo abrieron sin que él se diera cuenta, le sacaron el corazón de piedra y le pusieron un corazón de carne.
Y tienes que saber el día, ni modo que digas, me agarró dormido el Señor, yo estaba durmiendo en la noche y no me acuerdo. No puede ser. Tienes que saber el día. A lo mejor ya se te olvidó la fecha, pero por lo menos el momento, la experiencia. Un día estaba leyendo la Biblia, hermano, y de repente Dios me habló y me mostró mi pecado y caí humillado y le pedí perdón a Cristo y sentí la presencia. Yo no sé tu experiencia, porque no tiene que ser igual que la mía, pero sí tienes que tener una experiencia, hermano. Y si no la tienes, humíllate al Señor. ¿Sí dice amén, amado hermano? Terminamos con esta cita, mire. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿cómo tiene que ser? Pronto para oír y tardo para hablar. ¿Cuál es el problema de una persona para poderle enseñar? Que en su soberbia no quiere que le enseñen. No quiere. Yo siempre peleo con eso. Yo quiero enseñar, pero no se dejan. Tienes que callarte y oír. Si dice amén o no dice amén. ¿Tardo para qué? Para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, tenemos que arrepentirnos. Recibid con mansedumbre. A ver, ¿cómo tienes que recibir? Con humildad tienes que recibir. ¿Qué tienes que recibir? La palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué? ¿Qué vamos a encontrar ahora que vayamos a evangelizar? Que la gente no te quiere oír. Y le quieres predicar y él está hable y hable y no, y es que ustedes son una secta y es que no sé qué, ustedes no quieren a la Virgen. Si ese hombre se callara y oyera y humildemente te recibiera la palabra de Dios, lo puede salvar. ¿Sí o no? Pero como nos ven así como, ¿sabe cómo tienen a los cristianos? Como gente ignorante, gente que le lavaron el cerebro, gente tonta, fanática, locos. Así nos ven, hermano. Más si te encuentras allá afuera un doctor, un arquitecto, un maestro, ¿cómo te va a ver? No, este pobre me quiere hablar de, ni leer sabe, yo creo, y me quiere hablar. Por eso aquí dice, porque hasta en la iglesia hay ese tipo de gentes que se cree sabio, hazte ignorante y vas a llegar a ser sabio. Aprende a escuchar. A mí no sé por qué vienen conmigo y me quieren contar su vida desde que nacieron hasta que se murieron. Los escucho 3 horas y después le digo, ya te escuché, ahora escúchame. Y no me deja. No, espérese tantito, ya voy a acabar, ya voy a la mitad de mi vida. Es que ya con lo que me dijiste, yo desde que me dijiste 5 cosas ya vi cuál es tu problema. No tienes a Cristo. Te voy a predicar a Cristo. Pero ya me dijeron que tenga paciencia y que los tengo que escuchar porque para que no paguen psicólogo. Vienen conmigo así como, escúcheme, pastor, escúcheme. Pues los voy a escuchar. Vamos a orar, póngase de pie.